Cada día desde que nos despertamos en la mañana tenemos que tomar decisiones. Quizás esta mañana tú tuviste que decidir si sonó el despertador o a la hora que te despertaste, si te ibas a levantar de la cama, si te ibas a afeitar, si te ibas a cepillar el pelo. Bueno, hay algo que yo estoy seguro, yo creo, que ninguna de las hermanas tuvo que decidir si lavarse el pelo o no, porque inmediatamente las hermanas los domingos se lavan su pelo, se arreglan y se ponen hermosas. Pero cada día tenemos que tomar una decisión tras otra y esto es sumamente importante, porque según las decisiones que nosotros tomemos, si son basadas en la palabra, no son basadas en la palabra, si es basado en nuestros propios intereses, esto nos afectará en cuanto a nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Hay muchas decisiones que nosotros no podemos influir, que Dios hace en su soberanía, dónde naceremos, dónde viviremos, quiénes serán nuestros padres. Pero hay muchas decisiones como la vocación, la compra de un carro, de una casa, nuestros amigos, a qué universidad iremos, donde nosotros debemos tomarla. Y debemos ser sabios en este sentido. Hay decisiones que toman las empresas que pueden afectar. Leía cómo la empresa Kodak, que hacía las películas de fotografía, no vio el futuro de la fotografía digital y no se preparó para ello. Y una empresa que estaba cotizada en 25 mil millones de dólares en los años 90 en la bolsa, por una mala decisión, la empresa se fue a la quiebra en el año 2012. Bueno, esas son decisiones que tomamos en los negocios. Leía también que hay una empresa, Decca Records, que en el 1 de enero del año 1961 hubo un grupo musical que hizo una exhibición, vamos a decir ahí, grabó algo en ese centro de grabación y el dueño del centro decía, bueno, ya los grupos de música que tienen guitarras no van a prosperar mucho. Ese grupo eran los Beatles. Y él lo dejó ir. Bueno, hay decisiones así que nosotros las tomamos en los negocios, en nuestras carreras. La vida piadosa, mis amados, involucra hacer lo que es correcto y hacerlo conforme a los principios de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 23, quiero que me acompañen allí, por favor. Dice así la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. En este texto, lo primero que vemos en el versículo 23 es la fe de los padres de Moisés. Miren lo que dice. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Los hebreos, siendo esclavos en Egipto, se habían multiplicado mucho. Y el faraón en Egipto había mandado a matar a todos los niños varones que nacieran de padres judíos. Y es en ese tiempo, durante ese edicto, que nace Moisés. Los padres esconden a su hijo y luego ponen a Moisés, como ustedes saben, en una canastilla de junco en el río Nilo. Esa canastilla llega cerca de un lugar donde se está bañando la hija de Faraón.
oyen al niño llorar, lo llevan donde ella y ella lo adopta como su hijo. Así Moisés es salvado de esa matanza que había ordenado el rey de Egipto. La hermana de Moisés está cerca del río viendo hacia dónde va la canastilla de junco. Cuando la descubre la hija de Faraón, ella le dice que tiene una nodriza y la nodriza resulta ser la madre del mismo Moisés. ¿Por qué sus padres lo escondieron? El texto nos lo dice, porque era un niño hermoso y la idea que nos da el texto es que era un niño fuera de lo común. En Hechos 7:20 se nos dice que era agradable a Dios y muchos comentaristas dicen que era favorecido, tenía el favor de Dios. Calvino, el ministro, dice que había en Moisés cierta marca de excelencia que prometía algo fuera de lo ordinario, lo cual llevó a los padres a esconder a sus hijos. Los padres de Moisés, como padres, querían proteger a su hijo, pero fueron afectados por algo más que la belleza de su hijo. Porque actuar en función de la belleza es algo también contrario a la naturaleza de la fe, en el sentido de que Dios no mira las apariencias físicas, Él no mira lo que mira el hombre. Y resulta que los padres de Moisés no temieron el decreto del rey. O sea, el miedo al rey, a ese edicto, no determinó sus acciones. Ellos hicieron lo que era correcto, que era proteger a su hijo. Ahora uno lo lee así rápidamente y dice, ay, qué bien. Yo haría lo mismo como padre, pero es bueno imaginarse el temor, la ansiedad de los padres de Moisés al ocultar a su hijo. Con el temor de que el niño llorara, con el temor que alguno de los hebreos que vivía cerca de ellos lo delatara. Dicen que los egipcios, las madres, iban con sus niños a visitar a las hebreas y con los niños pequeños, y cuando ese niño de la egipcia lloraba, muchas veces los niños de los hebreos que estaban escondidos lloraban y así lo descubrían. Humanamente hablando, era una locura desobedecer al rey de Egipto, el hombre más poderoso de la tierra. ¿Qué lo sostuvo en esos momentos difíciles? Por la fe, dice la Escritura, no temieron el decreto del rey. Ellos pusieron su confianza en Dios, ellos pusieron su confianza en la providencia de Dios y su fe los ayudó a vencer sus temores. Ahora, vamos al versículo 24. Hay un lapso de muchos años, alrededor de 40 años, entre el versículo 23 y el versículo 24. Moisés estuvo con su madre mientras era su nodriza, pero él fue criado en el palacio como hijo adoptivo de la princesa. Y allí en el palacio es que empieza a ejercer su fe en Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, a la fe de Moisés. Moisés tomó decisiones basado en ¿qué? Dice la Escritura que la fe es, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fíjense lo que dice el versículo 24. Moisés tiene alrededor de 40 años de edad y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por 40 años él había sido príncipe de Egipto, la sociedad más poderosa de la tierra. Moisés sería, si Estados Unidos de Norteamérica es la nación más poderosa, sería el nieto, el hijo adoptivo de la hija del presidente de los Estados Unidos. Y él había recibido una educación sumamente buena, porque dice en Hechos capítulo 7, versículo 22, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Ese hombre pudo haber disfrutado de todo lo que él quería allí en Egipto. Pero dice el texto, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Óigame bien, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él a los 40 años tuvo que tomar una decisión crucial. ¿Qué iba a hacer? ¿Hijo de la hija de Faraón o se iba a identificar con el pueblo hebreo?
De alguna manera Dios le había indicado que él había sido escogido para un servicio especial. Y de ahí en adelante él sería israelita y no egipcio. Como su madre carnal había sido su nodriza, podemos suponer que su madre le había hablado del pacto que Dios había hecho con Abraham y la posición tan singular que tenía el pueblo de Israel en los planes redentores de Dios. Y cuando él llegó a la edad adulta, se apropia de esas promesas por la fe. Él creyó que Dios era fiel y todopoderoso y que cumpliría lo que él había prometido. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, si vamos allí, vemos en el versículo 23 al 25, cómo Moisés sabía que él tenía una misión de parte de Dios. Dice el versículo 23 de Hechos 7, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar, fíjense a quienes dice, a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Y miren lo que dice ahora el versículo 25. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. De alguna u otra forma, él entendía, Dios le había revelado que él iba a ser aquel que iba a liberar a sus hermanos en Egipto. Y entonces él tenía que tomar una decisión en su vida. ¿Qué estilo de vida va a ser el mío? ¿El de los egipcios? ¿Yo voy a seguir aquí? ¿O va a ser el de los hebreos? ¿Quién va a ser mi madre? ¿La hija de Faraón? ¿O va a ser Jocabed? Pero él tenía su decisión tomada. Y esa es la decisión que todos nosotros debemos tomar. Lo primero que Moisés hace en fe es que rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Él está dejando a un lado, fíjense, todo el prestigio del mundo para identificarse con el pueblo de Dios. Y ese es lo que nosotros debemos hacer. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando dice, todas las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo tenía un gran futuro en la religión. Hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, pero él entendía que ninguna de esas cosas era relevante a la luz de lo que él había descubierto en Jesucristo. Y él sabía que tenía que renunciar a toda esa gloria terrenal si iba a conocer el verdadero camino de la fe. Nosotros estamos muy influenciados por la evaluación de grandeza que nos da el mundo. La grandeza según el mundo es muy diferente a la grandeza según Dios. El mundo tiene su propio sistema de evaluación. Si tú naces de una familia de prestigio, tú automáticamente tienes prestigio en la sociedad. ¿A qué familia pertenecía Moisés oficialmente? Hijo de la hija de Faraón. Pero también el mundo nos dice que si tenemos dinero, tú eres honrado por las personas del mundo. Si tú eres un don nadie, como veíamos ahora de la parcialidad, la gente no te hace caso. Y el punto es tener dinero, inclusive no importa cómo lo hayas conseguido. Si tú tienes una gran educación, muchos títulos, eso es algo sumamente importante. Y dice aquí que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Si tú tienes una buena posición, fama, como atleta, como músico, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de las finanzas, tú eres una persona grande. Pero eso es conforme al mundo. Y Moisés no estaba viendo el patrón del mundo, él estaba viendo el estándar de Dios. ¿Y cuál es el estándar de Dios? Bueno, lo que él dice de Juan el Bautista, el Señor dice, de entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, ¿quién era el padre de Juan el Bautista? Un simple sacerdote, o sea que si era por los lazos familiares, no tenía ese abolengo, vamos a decir así. Si era por dinero, no tenía ese dinero porque ya vivía en el desierto y se vestía de piel de camello. Si fue por su educación, no tenía ninguna educación según el mundo. Fue por su posición,
No, porque él vivía en el desierto y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Su familia no tenía renombre, no tenía dinero, no tenía posición social, pero Cristo dice, de cierto te digo, de entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan. Y Moisés entendía esa realidad. Juan fue grande, ¿por qué? Por lo que nos dice Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Era un hombre obediente a Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre que ganó muchas almas para el Señor. Entonces lo primero que nosotros tenemos que ver es cuál es el sentido de grandeza. Si es conforme al mundo o si es conforme a Dios. Y la primera decisión que Moisés toma es que rehúsa ser llamado hijo de la hija de Faraón. Yo no estoy diciendo con esto que al momento de convertirte al Señor tienes que dejar todos tus bienes y todo lo que tienes. No. Pero debes estar dispuesto en tu corazón a renunciar a ellos si el Señor te lo pide. Y Moisés sabía que Dios le había hecho un llamado, como vimos aquí, para que le sirviera a él y a su pueblo. Y si Moisés tomaba la decisión de quedarse, le estaba faltando a Dios. Entonces, ¿qué fue lo primero que Moisés rechazó? El prestigio del mundo. En segundo lugar, vemos en el versículo 25 que dice que él escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él no solamente rechazó el prestigio del mundo, sino que él también rechazó los placeres temporales del pecado. Él escogió, fíjense, dice escogiendo, es una acción. La fe nos ayuda a escoger. Aquí tú tienes el pueblo de Dios que es esclavo, que es rechazado, que es maltratado. Y por este lado tú tienes los placeres temporales del pecado. Pero Moisés sabía que él había sido llamado a dar su vida por su pueblo. Y si él se quedaba en Egipto, miren, él iba a ir muy bien. Él tenía su futuro asegurado, todo lo que él quisiera a corto plazo. Una vida confortable, las bebidas que quisiera, las comidas que quisiera, las recreaciones. Para él, óigame bien, para él hubiera sido un pecado quedarse en la corte ante el llamamiento de Dios. Yo no estoy diciendo con esto que disfrutar de la recreación, de la comida, las cosas que Dios nos da, disfrutar lícitamente es malo. Es más, miren, Moisés pudo haber argumentado de la siguiente manera, pero ven acá, Dios me está llamando, pero yo desde una posición de poder, yo puedo influenciar más que uniéndome a ese pueblo. Mejor yo me quedo aquí en la corte y yo hago un departamento de asuntos hebreos y cada vez que venga una ley rara, yo la tumbo por aquí. Y mañana yo puedo ser faraón de Egipto, entonces déjame quedarme aquí de esta posición de poder y desde aquí yo me voy a manejar de una manera especial. Pero él no lo hizo así por el llamado de Dios. Él escogió, fíjense lo que dice el texto, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él creyó la revelación que él tenía de Dios. Él creyó en el llamamiento de Dios y eso fue un acto de fe. Hermanos, déjenme decirle algo y a los jóvenes aquí en la iglesia. El pecado puede parecer muy divertido. Ay, qué bueno, puede satisfacer nuestro orgullo, nuestras necesidades físicas, nuestros deseos, nuestros apetitos. Pero el pecado tiene dos características diabólicas. Hace daño. Ay, qué bueno ver esta pornografía en el internet, mira qué bien. Pero eso hace daño porque te desvirtúa del diseño del sexo que Dios dio para el matrimonio, de un hombre con su esposa. Hace daño porque te atrapa. Y en segundo lugar, te da una satisfacción que es pasajera, es un deleite temporal. Y hoy empiezas a ver pornografía y tienes que ver cosas cada vez más fuertes en el internet. Entonces vas quedando atrapado y eso te va afectando en tu propia vida. El pecado hace daño, es maligno y siempre pasa, es temporal. Alguien me decía, mira,
Tú te comes un dulce y el dulce dura, ¿qué tiempo saboreándolo? Un chocolate en el paladar. 30 segundos. ¿Qué tiempo dura? 15 segundos, 30 segundos. Dura 30 segundos en el paladar y 30 años en la barriga en grasa. El pecado es así. Tú crees que tú estás disfrutando de las cosas, pero eso te está atrapando, te está haciendo daño continuamente. Miren, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice lo mucho que sufrieron muchos hebreos. Dice, pero recordad los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y en aflicciones. Y por otro, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. Esos hermanos iban a visitar a aquellos que estaban presos. Y ellos a su vez eran despojados de sus bienes. Ellos eran maltratados y aún así iban donde estaba el pueblo de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. Él renunció a lo que tenía en Egipto, a todos esos placeres para seguir a Dios. En tercer lugar, Moisés no solamente despreció el prestigio, no solamente despreció los placeres temporales del pecado, sino que también él rechazó los tesoros de este mundo. Fíjense lo que dice el versículo 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él consideró, eso fue una acción. Él tuvo un pensamiento cuidadoso, no fue una decisión rápida. Él analizó los pros y los contras. Él analizó lo que el mundo, lo que Egipto tenía que ofrecerle y lo que le iba a pasar en la medida de lo que podía saber estando con los hebreos. Y recuerden esto, Egipto en ese momento estaba en el tiempo de mayor esplendor. Esa riqueza de los egipcios tenían una fama universal y él lo tenía a su mano. Y él lo que dijo fue, lo que Dios tiene que ofrecerme es mucho mayor, es mucho mejor que lo que Egipto tiene que ofrecerme aquí, con todos los tesoros que tiene. Y él consideró que lo más malo que pudiera soportar con Cristo era mucho más valioso que todo lo que Egipto tuviera que ofrecerle. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Oprobios, burlas, insultos, descréditos, sufrimiento. Eso es lo que él sabía que él iba a soportar. Así debemos estar nosotros, hermanos, dispuestos a soportar, a sufrir los vituperios por serle fieles al Señor. Todo aquel que quiere ser fiel al Señor, todo aquel que quiera vivir para Cristo va a soportar persecución. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué él sufrió todo esto? Por lo que dice el texto ahí. Porque él tenía la mirada puesta en el galardón, en la recompensa. ¿Y ustedes saben cuál es la recompensa? Simple y llanamente, el disfrute de Dios. El estar con Dios en el cielo por toda la eternidad. Él vio los tesoros que había aquí en la tierra y miró al cielo y vio la recompensa que tenía allí, la ciudad celestial, la herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y él dice, lo que a mí me espera es mucho mejor. La fe decide así. La fe no ve los problemas temporales que se me van a presentar, porque está mirando la recompensa que le espera en los cielos. Las riquezas en este mundo, óyeme bien, son temporales y nunca podrán compararse con los tesoros de la gracia que Dios tiene para sus hijos. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Moisés consideró las mayores, el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él actuó conforme a lo que él creía.
Su fe fue como un telescopio. Miren, las cosas que están aquí nosotros las podemos ver. Las cosas celestiales no las podemos ver, pero su fe fue como un telescopio que le enfocó las cosas celestiales. Y él dijo, no, pero espérate, lo que yo tengo allá es mucho mejor que lo que me espera aquí. Él vio el galardón de Dios, él vio la recompensa de Dios y a la luz de eso tomó la decisión correcta, porque él sabía que todo lo que hay en este mundo, mis amados, es pasajero. Y aquí estamos nosotros decidiendo conforme a las cosas del mundo, decidiendo nuestras vidas, el destino eterno de nuestras almas, nuestro servicio al Señor, nuestro trabajo, nuestra familia, conforme a patrones humanos. Y Él no decidió así. Dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Va a durar para siempre. Eso es lo que dice el texto. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero, óyeme bien, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que se hace amigo del sistema de este mundo se va a manchar con las cosas de este mundo y se va a ir conformando cada día más a las cosas de este mundo. Un ejemplo de eso lo tenemos en Lot. Lot se fue acercando a Sodoma cada vez más, cada vez más, cada vez más, buscando los bienes, las cosas materiales que tenían esas personas, quizás el reconocimiento porque se sentaba a la puerta de la ciudad. ¿Y qué pasó con Lot? Lo perdió todo en un instante. Lo perdió todo en un instante. Y aquí estamos nosotros decidiendo nuestras vidas en función de esas cosas materiales, de las cosas del mundo, cuando esto es algo que pasa. Él rechazó el prestigio del mundo. Él rechazó también los tesoros de Egipto. Él rechazó los placeres temporales del pecado. Pero él también rechazó la presión del mundo. Miren lo que dice el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El rey estaba en contra de él. El rey estaba disgustado con él. Y cualquiera, si tú tienes al presidente de los Estados Unidos en contra tuya, que te puede matar en cualquier momento, tú tendrías miedo. Y eso a Moisés eso no lo atemorizó, sino que él siguió adelante. Nosotros experimentamos ese miedo, hermanos. Yo te lo voy a decir cómo. Muchas veces, pudiendo testificar del Señor, nos da miedo delante de ciertas personas y no le predicamos el Evangelio. O no tomamos cierto curso de acción por miedo a las personas que están allí. O no hacemos ciertas cosas por miedo a ser diferentes a los demás. Miedo a ser rechazados, miedo a ser ridiculizados, miembros por comportarnos así, miembros por nuestras creencias. Muchas veces tenemos miedo a perder nuestro trabajo por nuestras convicciones. Muchas veces tenemos miedo a perder nuestra reputación o nuestra popularidad. Hay muchos que tienen miedo de perder su visa porque están combatiendo esas corrientes extranjeras que están viniendo al país y no se atreven a hablar, mis hermanos. Miedos a ser criticados, aún por personas que nos respetan. Miedo a callar nuestro testimonio delante de los demás. Y por eso se están conformando a los patrones del mundo. Moisés fue tentado a temer, claro que sí. Pero él no tuvo miedo. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él sabía, miren, él dejó Egipto, él le dio la espalda a Egipto, porque él sabía que él había tomado un camino mejor, que él se había olvidado de eso. Que él a eso, Egipto ya a él no le interesaba, él no se intimidó por eso, sino que siguió adelante. Ahora el texto nos dice, ¿por qué el miedo no paralizó o afectó a Moisés? ¿Y por qué Moisés pudo cumplir lo que Dios le había mandado? Versículo 27 al final, miren lo que dice. Se mantuvo viendo al invisible. Él sabía que Dios estaba allí. Él sabía que no lo podía ver físicamente,
Él sabía que no importaba lo que pasara, lo que fuera que tuviera que enfrentar, Dios estaba a su lado y Dios lo iba a ayudar y Dios lo iba a fortalecer y Dios no lo iba a dejar solo. La fe nos ayuda a vencer el miedo. La fe nos ayuda a hacer las cosas conforme a lo que Dios nos dice. Lo que nosotros debemos tener es una visión adecuada de Dios, de su grandeza, de su gloria, de su majestad, de su santidad, de sus propósitos, de su soberanía, de su protección. Y cuando lo vemos a Él mirando al invisible, parece algo paradójico, mirando al que no se ve, pero yo sé que está ahí y yo tengo su revelación en mi palabra. Entonces yo actúo conforme a la fe. A fin de cuentas, hermano, ¿qué es un rey? ¿Quién pone y quita reyes? Mi Dios, el tuyo. Y a ese que Moisés estaba viendo. ¿Qué son todos esos reyes? Bueno, si el faraón anda por ahí estará embalsamado, pero está en condenación ahora mismo, su alma. Pero mi Dios sigue en los cielos. Mi Dios que creó los cielos y la tierra, Él sigue ahí, Él sigue reinando y Él sigue gobernando y Él sigue dirigiendo nuestras vidas. Y nosotros tenemos que mantenernos viendo al invisible. ¿Quién es el faraón para darme miedo? ¿Quiénes son esos grandes líderes políticos para darme miedo? No. Yo voy a hacer las cosas como Dios dice, para que Dios sea glorificado. Aunque temporalmente yo sufra, porque Moisés sufrió temporalmente. David dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Quizás tú estás aquí, has recibido a Cristo como tu Salvador y tu Señor recientemente y has empezado a tener presiones, a tener rechazo, a tener maltrato. Y estás tentado o tentada a abandonar. Han venido las dudas, han venido los ataques del maligno. Recuerda que nuestro Dios está en los cielos. Mira al invisible y sigue corriendo la carrera. Moisés, por la fe, hemos visto que rechazó el prestigio del mundo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rechazó el placer del mundo, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que los placeres temporales del pecado. Rechazó los tesoros de este mundo. Él consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés también soportó, como hemos visto, la presión del mundo. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme viendo al invisible. Ahora miren lo que dice el versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Venía la 10ª y última plaga sobre Egipto. El Señor le dice, mira, el Señor instituye la Pascua, le dice a Moisés cómo deben llevarla a cabo, que han de cenar un cordero, lo tienen que comer de pie, vestido de viaje, le da una larga lista de instrucciones y le explica a Moisés que ellos deben poner esa sangre en los dinteles de la puerta, porque venía una matanza de los primogénitos en Egipto. Hermano, eso es extraño lo que le dijo. O sea, cómanse el cordero, cómanselo así con estas instrucciones y la sangre ustedes lo ponen en los dinteles de la puerta y cuando venga el ángel de la muerte, ustedes no van a sufrir eso. ¿Cómo es esto? Señor, explícamelo. Sangre ahí, la muerte, yo no lo estoy entendiendo. Eso es lo que dijo Moisés, ¿no? Él celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés por la fe aceptó la provisión de Dios. Lo que Dios dijo era así y él lo iba a cumplir. Eso fue lo que hizo. La sangre en sí misma no tenía poder para detener al ángel de la muerte, pero al rociarla como Dios había dicho, era un acto de fe y obediencia. Y la sangre era un símbolo del sacrificio que Cristo realizaría, su sangre derramada en la cruz.
para vencer la muerte para todos los que creyeran en Él. Eso es lo que estaba tipificando en ese momento. Hoy quizás tú estás aquí, pero ¿cómo va a ser? Que un hombre que murió en una cruz en el Calvario en debilidad, gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que muere allí, que es enterrado en una tumba, que le ponen una piedra a una tumba, que ese es mi Salvador. Y yo tengo que creer que la salvación es por la fe, por la gracia de Dios, en la obra que realizó Jesucristo. Eso no puede ser. Mucha gente se lo encuentra extraño, pero es así. Y eso es lo que tú debes creer si tú quieres ser salvo. La fe acepta la provisión de Dios. Y la fe acepta la provisión de Dios para la salvación. ¿Estás tú cubierto por la sangre de Jesús? ¿Preparado para cuando venga el ángel destructor para derramar la ira de Dios en el juicio final? La fe es lo que nos capacita para aceptar esa provisión. Pero fíjense también lo que dice el versículo 29. Por la fe, Moisés también aceptó la promesa de Dios. Fíjense, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ellos salen de Egipto, los israelitas, Faraón los deja ir, y resulta que llegan al mar rojo y el mar está delante de ellos, y detrás viene el ejército de Faraón. Porque vienen a exterminar a los egipcios, vienen a llevárselo de nuevo a la esclavitud. Ellos tenían delante el mar, imagínate tú parado frente al mar Caribe, y detrás el ejército egipcio. El pueblo desfallece y dicen a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Porque nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto. Eso lo dice en Éxodo 14:11. Y luego Moisés en el versículo 13 de Éxodo 14 dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces el Señor dice a Moisés, Moisés le está hablando a la gente diciéndole eso. Y ahí mismo el Señor le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Moisés le está diciendo eso allí, está clamando al Señor. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. ¿Y qué dice el texto? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés creyó en la promesa de Dios, mis hermanos. Levanta la vara y el mar se va a abrir y ustedes van a pasar como por tierra seca. Ustedes se imaginan la fe que hace falta para eso. ¿Qué profundidad tenía ese mar ahí? 50, 100 pies, yo no sé. Imagínese usted caminando y esas murallas de agua contenidas y usted caminando por ahí diciendo, ay Dios mío, yo he creído en esto y en qué momento tú me vas a caer encima y vamos a desaparecer todos. Ay mi Dios, yo tomé esta decisión de dejar mi trabajo para estar con mis hijos en mi casa, puede decir alguna hermana en la iglesia. ¿Y qué yo he hecho ahora? ¿Qué vamos a hacer sin ese dinero? Esa agua se me va a caer encima. Porque yo quiero estar en mi casa con mis hijos, pero tengo ese temor. Ellos no tenían ninguna garantía que esas columnas de agua no le iban a caer encima, porque era algo fuera de toda lógica. ¿Usted se acuerda de la garantía? Que Dios se lo dijo. Y Dios es veraz, y lo que dice su palabra se va a cumplir tarde o temprano. Dile a los hijos de Israel que marchen, y ellos marcharon. Y esa palabra es suficiente, y óyeme bien, esa palabra debe ser suficiente para todos nosotros, para tomar las decisiones. Por la fe, Moisés aceptó la promesa de Dios. Y quizás hoy en tu vida esas aguas se están apilando, y hay problemas. Y tú piensas que te vas a ahogar. En ese momento la fe es probada, pero es en ese momento cuando el Señor nos muestra su fidelidad, su amor y su poder. No temas, sigue adelante. Cuando nosotros solo tenemos las promesas de Dios para confiar, ahí es que la ayuda y la presencia de Dios está más cerca de nosotros que nunca. Y a mí me maravilla algo. Yo me imagino a los israelitas, a Moisés, con todos sus temores. Ahí está el ejército. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Ya nos van a agarrar los israelitas antes de entrar al mar. Yo me lo estoy imaginando. Vamos a morir.
El pueblo gritándole, Moisés, ¿por qué tú nos dejaste aquí? Ahora vamos a morir. Qué mala decisión hemos tomado. Eso sí está mal. Pero a mí algo me llama la atención ahí en Éxodo y es la protección de Dios. Dios le dice a Moisés, mira, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y dice el versículo 19, algo que a mí me impactó. Y el ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos. El ejército ahí y el ángel de Jehová, ¿a dónde fue? Tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Aquí tú estás tomando decisiones, quizás dudando de Dios, y Dios está moviendo todas sus cosas. La columna va para atrás, vamos a bloquear a los egipcios. Aquí tú vas a tener luz, no se van a acercar a ti, marcha. Y eso es lo que Dios te está diciendo en este día, marcha. El ver el ejemplo de Moisés debe animarnos para nosotros perseverar en la carrera. Debe animarnos para tomar decisiones conforme a los principios de la palabra de Dios. Él prevaleció porque tuvo fe. Es la fe, pues, la certeza de lo que es. La convicción. Él creyó en la promesa de Dios. Él estaba mirando la recompensa de Dios y no, en buen dominicano, la lucha terrenal que iba a coger. Él se mantuvo como viendo al invisible. Y Dios nos está diciendo hoy a ti y a mí que así es que nosotros debemos actuar por fe. Ante las diferentes situaciones que se nos presentan, nosotros tenemos dos opciones. O hacemos la voluntad de Dios si somos llenos del Espíritu, o hacemos nuestra propia voluntad y contristamos el Espíritu Santo. Decidámonos por Dios. Estos ejemplos están ahí para motivarnos a nosotros a seguir corriendo la carrera de la fe. Por la fe, Moisés rechazó el prestigio del mundo. ¿Estás tú dispuesto a rechazarlo? Rechazó el placer de este mundo. Él escogió rechazarlo. Él rechazó también los tesoros de este mundo. Él soportó la presión del mundo porque se mantuvo viendo al invisible. Él aceptó la provisión de Dios y él aceptó las promesas de Dios también. Mis amados, en todo ese tiempo Moisés tenía la promesa de que habría de venir un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él no tenía mucha información, pero Cristo estaba con él. Cuando los israelitas estaban en el desierto, ¿quién era la roca espiritual que seguía a Israel? Pablo dice que era Cristo. ¿De quién era el símbolo de aquella serpiente de bronce que Moisés alzó en el desierto? Era Cristo mismo. En esa columna de nube y la columna de fuego, ¿quién estaba ahí? Cristo guiando a su pueblo. Mis amados, Cristo está con nosotros. Mis amados, Cristo no nos ha dejado. Ya Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos compró con su sangre. ¿Y tú crees que te va a dejar ahora? No. Nosotros tenemos que andar en fe, siguiendo al Señor. Cristo está con nosotros. Es pues la fe, la certeza, la convicción